Voy a repetir el versos 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hemos de iniciar este domingo con una serie de predicaciones distintas. A principio de año nos hemos propuesto ir trimestralmente cambiando un poco los temas. No son cambios circunstanciales, lo decidimos todo el año 2014 desde el principio, de hecho desde noviembre del año pasado. Así que estamos atendiendo esta planeación. Hemos hablado de los valores espirituales que queremos resaltar en la iglesia, dentro de los cuales está la unidad. De esto hicimos énfasis en el primer trimestre, y el evangelismo y el discipulado, que vamos a hacer énfasis en este trimestre, especialmente 2 meses nada más, mayo y junio, y luego vamos a seguir así con adoración y también servicio. Así que en estos 2 meses que nos restan de este trimestre vamos a hacer énfasis sobre el Evangelio de Juan, pero no el Evangelio completo de Juan, sino que vamos a rescatar los 7 yo soy de Jesús. Así que estaremos predicando todos estos 2 meses de los yo soy de Jesús. Así que tendrá usted ya la idea de lo que iremos predicando domingo a domingo. Será una serie de sermones muy hermosos, muy interesante por el contenido del texto, por la enseñanza que viene de la palabra del Señor. El domingo, hoy, vamos a iniciar con estos 2 versículos que hemos escogido para la predicación de esta mañana, que tiene que ver con estas cosas se han escrito para que creáis, como fundamento del propósito del evangelista al escribir el libro. Luego nos vamos el próximo domingo a estudiar, el título del sermón será Yo me causo a mí mismo, para empezar a estudiar el significado de yo soy de Jesús. Y vamos a terminar en junio, hablando acerca de ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y con eso terminamos el bimestre. Así que usted notará, ya tenemos prácticamente programado el bimestre completo, lo cual es muy bueno. Pero hoy vamos a centrar nuestra atención en estos 2 versículos que explican o que hablan acerca del propósito que tiene Juan al escribir el Evangelio. Debo decirles que no solamente Juan, aunque Juan es muy explícito en esto, Juan dice, el propósito del libro es este: el Señor hizo muchas señales que no están escritas en el libro, pero estas las hizo para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si está muy claro el propósito, creer en el Señor Jesucristo, seguir creyendo en Él, ese es el propósito del Evangelio. Pero Cristo no solamente es el objeto de todos los escritos de Juan, sino de todos los escritores. Es decir, el propósito de toda la Biblia, de pasta a pasta, es presentar a Jesucristo. De toda la Biblia. Hay libros que lo dicen con mucha claridad, hay otros que no. Pero toda la Biblia tiene como propósito fundamental presentar a Cristo. Desde siempre, desde el principio hasta el final. Hay algunos libros o algunos autores que hablan de unos propósitos que son, digamos, secundarios a este propósito. Y por ejemplo, el apóstol Pablo a los Corintios les escribe para arreglar las cosas que estaban sucediendo mal en la iglesia. Está bien, pero atrás de esto el propósito también es de presentar a Cristo. Y se habla de Cristo y tiene un capítulo completo de la resurrección, por ejemplo, en 1 Corintios 15, de Cristo. Así que toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia tiene como propósito presentar a Jesucristo. Esto hace de toda la Biblia un libro evangelístico. Toda la Biblia. No hay un solo libro en la Biblia que no tenga un énfasis o que no podamos usarlo para hablar de Cristo. Usted diría, ¿pero Cantares? Por supuesto que sí. Es uno de los que habla mucho de Cristo. Usted dirá, ¿Crónicas? Claro, Crónicas también. Cualquier libro de la Biblia habla de Cristo. Alguien más dirá,
Esther, pero si ni se menciona a Dios en el libro de Esther. Pues también habla de Cristo, porque habla del pariente redentor. ¿Y quién es el redentor sino Cristo? Así que toda la Biblia habla de Cristo. Y el propósito de toda la Escritura es Cristo. Ahora, Juan lo hace muy explícito. Juan dice muy claramente cuál es el propósito al escribir el Evangelio. Es para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Bien importante. Atendemos este asunto porque es un asunto que para Juan es importante y desde luego para Dios también es muy importante. El texto dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Dice Juan que el Señor Jesucristo hizo muchas señales que no están escritas en el libro, pero hay algunas que sí están escritas en el libro, pero Él utiliza la palabra señales. Dice, hizo muchas señales. Algunas señales que son las que están contenidas en el Evangelio de Juan, y desde luego también deben de estar contenidas en los otros evangelios que hizo Jesucristo, son señales que tenemos que atender. Tenemos que pensar un poco en el tema de las señales. Las señales, o la señal, opera en la vida física, pero ilustra un principio de vida espiritual. Opera pues en la vida física, pero tiene un valor en la vida espiritual. Las señales, así como están dichas, nosotros las podemos entender de diferentes maneras. Coloquialmente hoy día, cuando pensamos en una señal, pensamos en algo que nos está indicando un destino o nos está indicando un lugar. Entonces llegamos a un sitio, hay un letrero, una señal y nos dice, está usted llegando a, y es una señal de donde estamos. Pero también las señales nos indican hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Entonces de repente vemos una flecha, salida, y hay una señal con una flecha para allá, entonces allá está la dirección. Las señales son muy importantes. Las señales normalmente, como he dicho en alguna ocasión, indican lo que está sucediendo o lo que va a suceder, pocas veces lo que ya sucedió. Solamente en Quintana Roo y en Yucatán, porque allá en Yucatán, en la península, las señales están anunciadas, después uno va caminando, pasa el tope y más adelante dice tope atrás. Yo viví allá muchos años ya y fui pastor de algunas iglesias allá y tenía uno que aprenderse los topes de memoria, porque la señal estaba después del tope. Ahora, en algunas ocasiones las señales estaban encima del tope, ya llevábamos ventaja. Pues decía, tope aquí. Como quiera, a uno lo sorprendía. Pero estaba correcta, la señal estaba anunciando lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero mucho mejor sería que la señal estuviera un poco atrás, para anunciarnos lo que venía adelante. Cuidado, en 100 metros, tope. Anuncia y nosotros nos preparamos para recibir esa señal. La Biblia está llena de señales. Las señales están indicando, pues, lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Muchas de las señales que el Señor Jesucristo hizo estaban indicando lo que estaba pasando en ese momento. De hecho, cuando Él utiliza los yo soy el pan de vida, está diciendo lo que está sucediendo. Alimenta a los 5,000 y dice yo soy el pan de vida. Pero por ejemplo, la señal de la resurrección señala hacia adelante. Cuando Marta va con el Señor Jesús y el Señor le dice, tu hermano resucitará en el día postrero, Marta dice, yo sé que va a resucitar. Marta dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero ella no sabía que su hermano iba a resucitar físicamente prácticamente de inmediato. Y anunciaba para adelante la resurrección de Cristo. Es una señal que está apuntando hacia adelante. Así que había señales de todo tipo que anunciaban lo que estaba pasando o anuncian lo que va a suceder, pero nunca lo que está atrás. Nunca lo que está atrás, porque lo que está atrás ya no necesita ser señalado porque ya lo vivimos. Pero sí lo que está pasando y lo que va a suceder. Dice Juan que Jesús hizo muchas señales en el momento preciso, en el lugar indicado. Y hemos dicho que la señal opera en la vida física, pero
tiene o ilustra un principio en la vida espiritual. Ya dijimos, una de las señales es la alimentación de los 5,000. Esta alimentación a esta gran multitud está en medio de la enseñanza de Jesús de yo soy el pan de vida. Otra señal física que ilustra un asunto espiritual profundo es la salud del ciego de nacimiento. En el capítulo 9 de Juan. Ya en el capítulo 8 el Señor había dicho yo soy la luz del mundo. Pero en el capítulo 9, en medio de la sanidad del ciego, dice él, entre tanto estoy yo en el mundo, luz soy del mundo. Así es que hace un milagro, hay una señal y está acompañada de una verdad espiritual profunda. Esa señal es importante. Ahora, la señal está ahí, pero la verdad está implícita en la señal y esta verdad es la que el Señor Jesucristo opera o la que dice. La resurrección de Lázaro es otra señal, una señal muy buena. Esta señal hablaba acerca de ese momento en donde el Señor le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro sale y es resucitado, pero todos entienden que esta señal está alrededor de una semana antes, quizá un par de semanas antes, de la resurrección de Jesucristo. Así que es un tema importante en donde la señal física ilustra un asunto completamente o un principio completamente de la vida espiritual. Es muy importante que nosotros entendamos el valor de la señal, pero también es importante que no divinicemos a la señal. A mí me gustan los juegos de palabras y entonces siempre digo que no hay que adorar a la señal del Señor, pero al Señor de la señal sí. No hay que poner tanta atención a la señal como a quien hizo la señal. Ahora, si usted se da cuenta, en algunas de las señales de la Escritura, la señal está dada y la circunstancia queda obscura. La primera señal que el Señor Jesucristo hizo fue convertir el agua en vino, en las bodas de Caná. Esa es una señal. Ahora, lo que está alrededor del evento está oscuro para nosotros. Si nosotros fuéramos hombres y mujeres que nos interesa entender la literatura de una historia, nos gustan los detalles. Y hay autores, hay escritores que les encanta poner detalles en sus escritos. Uno dirá, ¿por qué Juan no pone tanto detalle? En cuanto al tema de esta agua convertida en vino en las bodas de Caná, hay cosas todavía que no están aclaradas. ¿Quién era el novio? ¿Cómo se llamaba la novia? ¿Natanael habrá sido el padrino de la boda? ¿Cómo se llamaban los suegros? ¿Dónde se fueron de luna de miel? ¿Cuánto les costó la boda? No tenemos idea. Ni la menor idea. No hay explicación alguna. De tal manera que la boda es totalmente circunstancial. No es tan importante. Como importante es la señal. Lo que más nos importa de esa narración es la señal. Y más importante todavía es quién hizo esa señal. Pero los acontecimientos alrededor nos tienen sin cuidado. ¿No ha entrado usted en un debate, en una discusión, en donde dice, la alimentación de los 5,000, ¿cuántos fueron? ¿5? ¿5,000? Ahora, si hubiese ido el esposo y la esposa, pues ya son 10,000. Pero si cada familia hubiese tenido un hijo, son 15,000. Pero si hubiesen tenido 2, pues ya son 20,000. Qué discusión tan estéril, ¿no? Porque la Biblia no le pone énfasis al asunto. No era tan importante saber cuántos fueron como la señal que se hizo y quién la hizo. Quizá por eso Juan, a diferencia de Lucas, no es tan detallista en muchas de las narraciones. Porque lo que le interesa al apóstol es señalar, es decir, estas se hicieron, las señales se hicieron para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Es el propósito. Así que la señal, la circunstancia alrededor es opaca, es oscura, no nos interesa mucho saberla, como la señal misma, y luego entonces a lo que dirige es a Jesucristo mismo. En ese sentido, las señales desvían la atención más allá de sí misma hacia aquel quien las
realizó. En la mañana predicaba yo este mismo texto, esto lo predico 2 veces cada domingo, pero decía yo que la señal más grande que nosotros hemos tenido es la salvación. Es la más visible, es la más palpable, es la más de más experiencia. Ahora, la señal es que nosotros hemos creído en Cristo porque Él nos llamó. Algunos le ponemos demasiada atención en el momento, en la circunstancia. ¿Cuándo fue? ¿A qué hora fue? Hasta tenemos nuestro cumpleaños espiritual, ¿no es cierto? Y yo creí en Cristo el 15 de febrero de 1961 a las 3:30 afuera de la casa de mi novia. Es decir, tenemos el detalle preciso. Pero ¿será tan importante? Pero más importante es el hecho. ¿Y quién realizó el hecho? Que es Jesús, ¿no? Juan se preocupa en transmitirle a los lectores de la carta, el lector implícito que somos nosotros, en que dediquemos en la lectura de Juan atención y pongamos atención en el autor de las señales. Si nos interesa un poco lo que está alrededor, es parte de nuestro conocimiento, debemos de conocerlo para saber cuál es el portento del Señor, pero siempre la atención es hacia Jesucristo, hacia Jesucristo, hacia Jesucristo. La última gran señal fue la resurrección de Jesucristo. Esa señal es una señal que sucedió y que indica hacia adelante lo que va a suceder, ¿no es cierto? Esa es una de las señales que sucedieron y que indican hacia adelante, que indican que después de Cristo, que primicias de los que durmieron fue hecho, diría Pablo, luego nosotros. Indica hacia adelante lo que va a suceder gracias a esa señal. Usted y yo tenemos la ventaja de saber que resucitaremos para vida eterna, porque fue señalado por Cristo hacia lo que iba a suceder. Y nosotros hemos creído en que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y continuamos teniendo vida en su nombre. Pero Juan dice que se hicieron muchas otras señales, más que las que hemos dicho, pero en presencia de sus discípulos, las que no están escritas en este libro. Mire qué importante es que las señales hayan sido hechas en presencia de los discípulos. Era importante. ¿Por qué? Porque los discípulos se van a ser testigos oculares de lo que estaba sucediendo y tenían la posibilidad después de transmitir al mundo lo que estaba pasando, de decirle al resto del mundo. Juan lo hace. En la primera carta de Juan dice lo que hemos oído, lo que hemos visto tocante al verbo de vida. Él dice, yo lo vi, yo lo toqué, lo experimenté, nadie me lo platicó. El apóstol Pablo ha dicho en su testimonio que a él se le apareció el Señor Jesucristo resucitado. Una señal. Y ellos tenían la ventaja. Pablo no fue discípulo directo de Cristo, pero es parte de esto. Pero los apóstoles que estuvieron caminando con Cristo habían sido testigos de las señales del Señor. Y si usted estudia el Evangelio de Juan, casi siempre menciona a los discípulos que estaban con Jesús. Y cuando no menciona a todos, por lo menos sí dice Pedro, Juan y Jacobo. Pero había apóstoles, discípulos de Cristo, que estaban presenciando las señales en frente de sus discípulos. El Señor pudo haber hecho muchas otras señales quizá, y sus discípulos no lo vieron. No lo sé, porque dice la Biblia que hizo muchas que no están en este libro. ¿Cuántas habrán sido? Yo no lo sé. Pero casi me atrevo a decir que todo el Evangelio de Juan es un evangelio de señales. Pudiésemos decir, el Evangelio del Señor Jesucristo y sus señales. Porque está lleno de señales, igual que los otros evangelios. Dice pues Juan que estas se han escrito, es decir, la que él registró, que seleccionó de todas las señales, las que él pudo captar como importantes para cumplir el propósito, las escribió. Dice, estas se han escrito para que creáis, dice el texto. En el idioma original diría, para que sigan creyendo, para que creáis, para que sigan creyendo.
Mire qué importante es este cambio en la conjugación. Es diferente decir para que creáis que para que sigan creyendo. A usted y yo creemos. Pero si yo pregunto, ¿usted cree en Cristo? Me diría, sí creo. La siguiente pregunta sería, ¿y qué cree de Cristo? Bueno, pues es el Salvador. ¿Qué más? Bueno, pues es el Hijo de Dios. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué más? Bueno, pues soy hijo de María. Ajá. Eso también todo el mundo lo sabe. ¿Qué más? ¿Cómo creemos nosotros? ¿Qué hemos creído de Dios? ¿Qué hemos creído de Cristo? Déjeme decirle que usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿usted cree en Dios? Le va a decir que sí. ¿Eso le da vida eterna? No. Le pregunta a cualquier persona si cree en Cristo, va a decir que sí. La pregunta entonces sería, ¿pero qué cree de Dios? ¿Qué cree de Cristo? Bajo ese principio, déjeme decirle que el Evangelio de Juan está escrito, por supuesto para cumplir con este propósito, pero está escrito para el redimido, para el creyente. Ahora, si una persona no creyente le contamos la historia de la alimentación de los 5,000, va a tener dos posibilidades. Una, tratar de explicarlo científicamente y decir, claro, la alimentación de los 5,000 fue así porque el milagro que hubo allá fue un milagro de conmover a la gente. Y entonces todos emocionados por lo que hizo el niño, entonces todos sacaron su comida y la repartieron y ahí está la alimentación de todos, desprestigiando el milagro. ¿Por qué? Porque no es redimido. El único que puede entender las cosas espirituales es el que es espiritual, el regenerado, pues el redimido. Quizá Juan por eso dice, para que sigan creyendo. Mire, amado hermano, usted puede creer en Cristo, pero ¿qué cree de Cristo? Si usted dice, yo ya creía en Cristo como mi Señor y mi Salvador, pero no he leído la Biblia, yo pregunto, ¿en qué Cristo ha creído? ¿Se lo ha fabricado usted a la carta? ¿Lo que le han dicho los amigos? ¿Lo que dice la cultura general tradicional? ¿Qué cree de Cristo? Nunca he leído la Biblia, pero creo en Cristo. ¡Qué bueno! Y si nunca he leído la Biblia, ¿cómo creyó en Cristo? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué cree de Cristo? Ahora, cuando soy un recién convertido y vengo a la palabra, soy creyente. Pero conforme voy estudiando las señales y estudiando al Señor Jesucristo, cada vez creo y sigo creyendo y sigo creyendo y sigo creyendo y sigo creyendo y confirmo mi fe a cada rato. ¿Por qué? Porque el libro se escribió para cumplir con ese propósito, de que sigamos creyendo. No porque un día dejemos de creer, sino para que nuestra fe sea creciente, nuestro conocimiento de Él crezca. ¿No le encantaría saber todo acerca de Jesús? No lo va a saber todo, pero lo que está revelado sí. ¿Conocemos todo de Dios? No lo sabemos todo, pero lo que está revelado sí. Y a veces le ponemos nosotros cosas a Dios y a Cristo que no dijeron y que ni se les hubiera ocurrido. ¿No es cierto que decimos esto? Dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Eso lo dice la Biblia? Ah, pero esto es lo que dice, es que Dios dijo. ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué circunstancia lo dijo? Para señalar qué cosa. Porque nosotros le ponemos al texto cosas que se nos ocurren, pero ¿conocemos a Cristo? ¿Conocemos a Dios? Un día un hermano, esto es verídico porque yo lo escuché, dijo, pues como dice la Biblia, dice, ¿cómo dice? Alacrán que se duerme se lo lleva a la corriente, una cosa de estas. Camarón que se duerme, camarón, se lo lleva a la corriente, dice el proverbio. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está? Porque le ponemos nosotros a la Biblia ahora para que sigan creyendo. Estas señales se han escrito y como fueron escritas es para que las leamos y para que nuestra fe crezca, crezca, crezca. Que sigamos creyendo, dice el evangelista. Pero ¿qué es lo que tenemos que seguir creyendo? ¿Qué es lo que tenemos que confirmar en nuestra fe? Una verdad absoluta. Que Jesús es el Cristo.
el Hijo de Dios. Esa es la verdad absoluta. Por lo tanto, podemos llegar al conocimiento pleno de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, gracias a lo que está escrito, gracias a las señales. Él mismo dijo que Él era Cristo, el Mesías. Él mismo dijo que era el Hijo de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. También lo dijo. Dijo muchas cosas. Solamente se adquiere este conocimiento por la lectura de la palabra. No viene solamente con el paquete de la fe. Hay que leer la palabra. Estas se han escrito para que creáis la única verdad absoluta. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Note usted que usa 3 nombres. Jesús, Cristo y también Hijo de Dios. ¿Será casual? No. Desde luego que no. Son nombres importantes. En primer lugar tenemos a Jesús. Para que creáis o para que sigan creyendo que Jesús, ahora usted y yo sabemos, porque así está narrado cuando el ángel se le apareció a José, que le iba a poner por nombre al niño Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Era importante pues, las señales es para que nosotros sigamos creyendo que Él es el Salvador, que Jesús, el Salvador, este Salvador además es el Cristo. El Cristo es el Mesías, el ungido pues. Usted sabe como yo que la versión griega es Cristo, la hebrea es Mesías, ambas significan el ungido. Y en aquella época era muy importante. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo habían estado esperando por mucho tiempo al Mesías. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo llegará? Ahora, el Señor Jesús vino, ¿no es cierto? Él mismo dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por cierto, Él llegó entonces y se identifica con el mundo como este hombre que se llama Jesús y que tiene el nombre Salvador, como estaba tipificado con Josué y con Isaías, por ejemplo, y dijo Él que Él era el Mesías, el ungido. El Salvador, pues, es el Mesías, el ungido. Jesús es el nombre, Mesías es el oficio. Este Señor Jesús tiene como oficio ser Mesías. Dice Juan, para que sigan creyendo que el Salvador es Salvador y que además este Salvador es el que estaban esperando, el Mesías, el Cristo. Además, el Hijo de Dios. Fíjese que el nombre Hijo de Dios es importante porque implica que habla de su carácter eterno. Hijo de Dios. Este nombre implica también que Jesucristo ha existido desde siempre. Pablo a los Romanos lo dice de una manera muy hermosa, ¿no es cierto? En el capítulo 11. Porque de Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Porque Él existe desde siempre. Porque Él está desde siempre. Él es el Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Es el único Hijo natural de Dios. Todos los demás somos adoptados. Pero el único natural es Cristo. Él es el Hijo de Dios. Usted y yo somos hijos por adopción. Pero el único Hijo natural es Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, el Cristo. Y dice Juan, estas se han escrito para que sigan creyendo que el Salvador es el ungido, el Mesías, el eterno, Hijo de Dios. Hay que leer el Evangelio. Hay que leer la palabra para conocer al Salvador, Mesías, Hijo de Dios, el eterno. Dice Juan, y para que creyendo, y para que sigan creyendo, para que creyendo tengáis vida en su nombre.
diría el texto, para que sigan teniendo vida en su nombre. ¡Qué gozo! Y cada que leemos el Evangelio, y cada que leemos la palabra decimos, sigo creyendo y sigo teniendo vida en su nombre. No es porque si no lo hace vaya a perder la salvación, de ninguna manera. La salvación es eterna, no se pierde. Pero el gozo de ir conociendo más y más y más, y dándonos la convicción cada vez más de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y además sabiendo a través de esto que nosotros seguimos teniendo vida en su nombre, es maravilloso. El hombre natural no lo entiende. No lo entiende. Pero nosotros sí sabemos la verdad que hay en Hechos 4:12. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. El nombre es poderoso. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos nosotros ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y usted y yo lo entendemos. Sí que lo creemos. ¿Sabe una cosa? Tomás lo confirmó. Porque en este mismo pasaje, versículos antes, Tomás, en el versículo 28, cuando vio al Señor y palpó las señales de su cuerpo, dijo, Señor mío y Dios mío. Creyó. Ahora, ¿es que no era salvo y a partir de ahí fue salvo? No, era salvo. Fue elegido por el Señor. Pero dudó. Es como si usted y yo dijéramos, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Y crees que el Señor Jesús es capaz de solucionar tu problema? Pues la verdad no, porque está muy grande mi problema. Pero sí creo en Cristo. Es probable que Tomás haya estado en esta condición. Y cuando vio al Señor, siguió creyendo y acrecentó su fe y terminó diciendo, Señor mío y Dios mío. Y creyó. El Evangelio de Juan tiene sentencias de estas. Cuando el Señor le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Después dijo, ¿crees esto? Ella era salva. Pero, ¿crees esto? ¿Te hace sentido? Desde luego que sí. Y siguió creyendo. Y siguió con la convicción de que en su nombre tenía la vida eterna. Quizá la confesión de Tomás cierra el libro, porque él dice, Señor mío y Dios mío, respecto de Jesús. Y el libro de Juan empieza con que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y Tomás al final lo confirma, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo está su fe? ¿Cree en Jesucristo pero no tiene ni la menor idea de lo que hizo? ¿Cree usted en Jesucristo pero le aburre un poco leer acerca de Él en la palabra? Puede ser creyente, pero está estancado. Estas cosas te han escrito para que sigan creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, sigan teniendo vida en su nombre. La iglesia debe crecer en esto. Debe de crecer en el conocimiento de Él. Por eso este trimestre estaremos hablando de quién es Cristo. ¿Quién dijo Él que era? 7 veces dijo algo, yo soy. Los vamos a estudiar y vamos a conocer a este Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y vamos a seguir teniendo vida en su nombre. Tiene usted que venir cada 8 días. Y si ustedes visita, pida permiso en su iglesia y véngase 2 meses para terminar esta serie. Para que sigamos teniendo vida en su nombre. Oremos. Señor, hemos creído, pero no queremos nosotros creer
y ya. Esa fe que nosotros tenemos, sin lugar a dudas, vino por tu palabra. Tú nos llamaste, nos regeneraste, nos convertiste. Somos cristianos, hijos tuyos. Eso es bueno. Pero mientras vivamos, queremos estudiar las señales. Queremos conocer más de aquel en quien hemos creído. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para quién lo hizo? Para que sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, el Eterno. Y para que creyendo sigamos teniendo vida en tu nombre. Padre, agrádate de nuestra predicación y permite que tenga mella en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.